Mm. Bueno, al parecer los problemas con Zoom continúan. No tengo muy seguro, no estoy muy seguro cómo voy a poder grabar esta. Bueno, tengo otros métodos de grabación. Voy a revisar si es posible, pero si es que este no funciona, ya sería, ya definitivamente cambiaría de plataforma, porque tenía algunos problemas a la hora de subir video con este formato a YouTube. Pero en fin, esta clase corresponde a la segunda clase asincrónica, que supuestamente debía haber subido hace una semana, pero sin embargo he tenido problemas entre YouTube y Zoom, he tenido bastantes problemas. Y la idea de esta reunión es demostrar de forma rigurosa, demostrar de forma rigurosa todos los teoremas y las proposiciones que quedaron de la parte de distintos tipos de topología, de compacidades, perdón, en, en espacios topológicos. Entonces, recordemos que definimos tres tipos de compacidades. Compacidades en el límite, compacidad secuencial, espacio secuencialmente compacto, y espacio compacto, ¿sí? Espacio compacto, secuencialmente compacto y compacto en el límite. Esas son las tres tipos de compacidades que estamos trabajando en este momento. ¿Ok? Entonces, ah, todos los teoremas que vimos en este momento, digo, en esta parte de la materia, los vimos por pasado, ¿sí? Yo les dije que iba a tener una clase asincrónica, en los cuales íbamos a demostrar paso a paso cada uno de los teoremas para que no quede ninguna duda de cómo se demuestran, ¿ok? En cualquier caso, el teorema final, que es el más completo de todos, el que contiene toda la información que se requiere en términos de espacios metrizables, este de acá, eh, es el más importante y al final es el que le vamos a dar énfasis, ¿ok? En los demás vamos a demostrarlos también, pero todo es el conjunto para poder llegar al último, ¿ok? Y de hecho, hay algo interesante y es que varios dos de los teoremas que vamos a demostrar son parte del último teorema, que es el que nos interesa, ¿ok? Entonces, ya sabemos que un espacio es compacto en el límite si, perdón, un espacio topológico, yo tengo un punto límite en un espacio topológico, si cada entorno de ese punto contiene otro punto del espacio topológico distinto de él. ¿Ok? Es decir, es básicamente lo que significaba un punto de acumulación en R, o un punto límite, que son prácticamente sinónimos. La diferencia es muy pequeña o prácticamente nula, como lo discutimos con Ignacio la semana pasada. Entonces decíamos que un espacio era compacto en el límite si todo su conjunto infinito de X tiene un punto límite. Es decir, yo agarro una cantidad infinita de puntos y ese punto tiene un punto límite, ¿sí? Esto no funciona si es que yo considerara una cantidad finita, ¿ok? Si yo considero una cantidad finita de elementos, entonces eso nunca puede ser compacto en el límite, porque yo siempre puedo hacer una secuencia de moviéndome entre dos puntos, ¿verdad? Entonces, más que referirme a secuencias, que era lo que uno, bueno, en realidad en términos numerables, voy a compartir pantalla para explicar mejor mi idea. Antes nosotros teníamos que secuencialmente, bueno, una secuencia, más que un límite, significaba que yo tenía una función desde el conjunto hasta los naturales, hasta los números naturales, ¿sí? Perdón, al revés. Yo tenía una función desde los números naturales hasta el conjunto A. Entonces yo agarraba un número natural y le correspondía un valor de A. Pero sin embargo, eso ocurría que con conjuntos finitos, sí, yo podía tomar, por ejemplo, si este correspondía solamente de dos elementos, A y B, entonces yo puedo tomar la secuencia que me manda el número 1 al A, el número 2 al B, y así. El 3 al A, el 4 al B, etcétera. Todos los impares al A y todos los pares al B. Entonces esto no tiene límite, ¿verdad? Eso se arregla considerando una cantidad infinita de elementos y considerando también que la otra opción, que contenga un punto distinto. ¿Ok? Entonces, ay, perdón. Ah. Entonces, ese problema no va a haber aquí. No va a tener ese pequeño problema que había con las sucesiones.
y vamos a tener una proposición importante, y es que la compacidad que teníamos antes es un concepto más pequeño que este, por así decirlo, porque todo conjunto compacto es compacto en el límite, pero no todo compacto en el límite es compacto. Esto es algo, este de acá es, hay más conjuntos que son compactos al límite que conjuntos compactos en sí. ¿Ok? Entonces, la demostración va como sigue. Lo que hay que demostrar primero que nada es que si yo tengo un espacio compacto, entonces es compacto en el límite, y estas cosas por lo general se hacen por contrarrecíproco. Es decir, supongo que tengo una A en X tal que A no tiene, no tiene punto límite. Estoy suponiendo que X es compacto y que tiene un subconjunto infinito que no tiene punto límite. Es decir, em, disculpen. Entonces, ¿qué tenemos? em, Como A está en A, existe un entorno U sub A tal que U sub A intersectado con A menos el conjunto que contiene. Lo siento, me siento un poco mal, de hecho, tengo la nariz ultra roja, estoy muy resfriado. Bueno, tal que U sub A intersectado con A menos el singleton de A es igual al vacío, ¿verdad? Es decir, U sub A contiene un solo punto. Pero como A es compacto, entonces existe una cantidad finita de U sub A que lo cubre. Por lo tanto, A es finito. Eh, pero sin embargo, esto es una contradicción porque habíamos supuesto que era un conjunto infinito. ¿Ok? Veamos lo que hicimos entonces. Supusimos que A no tenía un punto límite. ¿Ok? Es decir, que A, al no tener un punto límite, A ya contenía en sí a todos los puntos de las posibles secuencias que uno podría considerar. ¿Ok? Pero entonces, si el conjunto infinito que estoy considerando ya contiene, por así decirlo, a ese punto, eso significa que ese conjunto tiene que ser cerrado, y compacto, ¿sí? Porque eso va a ser un conjunto de índices de elementos en A que va a tener a todos los elementos y además los puntos límites, por lo tanto este conjunto A va a ser cerrado y compacto. Entonces, ¿ahora qué hago? Me doy un A en A. Entonces, existe un entorno U sub A tal que U sub A intersectado con A menos el punto es vacío, por hipótesis. Y por lo tanto, cada U sub A contiene un solo punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque estamos suponiendo que no es compacto en el límite. ¿Ok? Pero como, pero como A es compacto, existe una cantidad finita de U sub A que lo cubre. Por lo tanto, A tiene que ser finito. ¿Sí? No hay ninguna otra opción. Entonces esto es una contradicción en sí, porque habíamos supuesto que era infinito y ahora es finito. Entonces esto se hace en realidad por contrarrecíproco. Supongo que no es compacto y demuestro que no puede ser compacto, básicamente. Pero en realidad, más que contrarrecíproco, esto es una contradicción directa, ¿sí? En realidad no es contrarrecíproco. Lo que pasó fue que supusimos que A tenía una cantidad infinita de elementos y llegamos a la contradicción de que A no puede ser infinito. Por lo tanto, es una cantidad finita de elementos, ¿sí? ¿Se entiende? Tal vez me expliqué mal porque estoy un poco mal de la amígdala. Y de hecho se me nota mucho que estoy resfriado. Si me estoy viendo aquí, tengo la nariz toda colorada. Lo siento. Entonces, dado A en A, existe un entorno uso A tal que U sub A intersectado con el conjunto A menos el vacío es finito, vacío, ¿sí? Porque estoy suponiendo que A no es un punto límite. Digo que que A no tiene punto límite. ¿Ok? Ujú. Sí, porque si es que no fuera esto, entonces habría un punto límite. Uno de estos sería punto límite, pero no quiero que ninguno lo sea. ¿Ok? Ok, voy a volver a repetir la demostración por una última vez porque estoy seguro que entre tanto que me he sonado la nariz y he interrumpido, estoy seguro que se confundió.
Lo que hacemos es lo siguiente. Suponemos que A no tiene ningún punto límite, ¿ok? Entonces, como A no tiene ningún punto límite, dado en A, existe un entorno U sub A tal que la intersección de A, U sub A con A es vacía. Con A menos el punto es vacía, ¿sí? Porque si no pasara esto para todo A, entonces existiría un A tal que para todo entorno se cumple. Voy a dibujar esto para que se entienda mejor. Lo que estaba diciendo es lo siguiente. Que sea que, que un punto sea límite, un punto A, que hay un punto límite significa que existe un A en A tal que para toda vecindad U de A, eh, U intersectado con A menos el punto A es distinto de vacío. Entonces hay que negar esta afirmación. ¿Cuál es la negación del existe un A para todo A en A? Entonces, existe un A tal que para todo U, la negación sería para todo A en A, existe U, vecindad de A, vecindad, tal que esta proposición se niega. Que esto sea distinto del vacío, hay que negarlo diciendo que U intersectado con A menos el singleton de A es igual al vacío. ¿Ok? Entonces, para que los que no veían esta parte del teorema y no lo entendían, es simplemente hacerlo por, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta cosa? Sería hacerlo por contrarrecíproco, sí, por contrarrecíproco. ¿Ok? Entonces, perdón, por contradicción. Estamos suponiendo que hay una cantidad infinita, que A tiene una cantidad infinita de puntos. Entonces, U sub A intersectado con este es vacío. Pero entonces eso significa que U sub A contiene un solo punto, ¿sí? Que va a ser el A, porque el resto no existe, solamente sería un punto aislado. Pero nuevamente, como A es compacto, existe una cantidad finita de U sub A, porque estos U sub A cubren todo A y contienen un solo punto. Esto significa directamente que A tiene que ser finito. Y eso se contradice con la idea de que A era un conjunto infinito de X, ¿ok? Recordemos que A tiene que ser un conjunto infinito, todo su conjunto infinito de X. Entonces ahí se demuestra directamente esto, ¿ok? Les pido perdón por estar un poco mal. Pero bueno, en fin, voy a tratar de no perderme mucho. Ok. Otro teorema que quedó importante, que quedó al debe, es la proposición 5. Si A contenido en X es cerrado y X es secuencialmente compacto, entonces A tiene que ser también secuencialmente compacto. Es decir, todo subconjunto cerrado en un conjunto secuencialmente compacto es secuencialmente compacto. ¿Ok? En términos de R, tenemos que, en términos de los números reales, se tiene que todo subconjunto cerrado de R, de un conjunto compacto, es compacto. Entonces esto es prácticamente lo mismo, solamente que cambiamos la parte compacta por secuencialmente compacta. Y básicamente hemos visto o vamos a ver que en R secuencialmente compacto es lo mismo que compacto. No hay ninguna diferencia. Entonces, se da contenido en X cerrado y tomamos una sucesión en A. Por hipótesis, existe una subsucesión de esto, tal que bueno, le llamo una sucesión X sub n sub R, que converge en X. ¿Ok? Porque esta sucesión de A también es una sucesión de X. Y por lo tanto, al ser X compacto, al ser X secuencialmente compacto, existe una subsucesión convergente en X. Pero ahora, como A es cerrado, A tiene que contener todos sus puntos límites. Por lo tanto, se tiene que L, que este punto límite está en A, lo cual termina la demostración directamente. Porque nos dimos una sucesión en A y demostramos que había una subsucesión convergente, que al final era la misma que nos servía en X. Son la misma subsucesión al final. Solamente que utilizamos el hecho de que X es secuencialmente compacto para probar que A es secuencialmente compacto.
Ok. Más demostraciones que quiero agregar al DD. Sea X y X con una métrica D, un espacio métrico, y A contenido en X tal que la restricción de A con la topología D, X sub D, o sea, básicamente la topología subespacio, eh, tal que se cumple que A con esa topología es secuencialmente compacto. ¿Ok? Entonces A es cerrado y acotado. ¿Ok? Esto no siempre ocurre, pero sin embargo, si es que yo tengo un subespacio que es secuencialmente compacto, va a tener que ser cerrado y acotado. Al revés no ocurre. ¿Ok? Entonces, lo siento. Sea Xn una sucesión que converge a L. ¿Ok? Donde L está en la clausura de A. Recordemos que la clausura de A es el conjunto de todos los puntos límites. De Lo siento. Por hipótesis, entonces, existe una subsucesión X sub n sub R que convergente en A de esta sucesión. O sea, que agarra un punto en la clausura y existe una subsucesión convergente en A, digamos, a un punto Q. ¿Okay? Lo que queremos probar es que, básicamente lo que queremos probar es que la clausura de A es igual a A. ¿Okay? Y falta la acotación también, pero eso es más sencillo. Entonces, como estamos en un espacio métrico, necesariamente L es igual a Q. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en un espacio métrico, uno se lo puede probar en análisis 1, si no me equivoco, es que las sucesiones solamente convergen a un solo punto, algo que no pasa en espacios topológicos. Recordemos que en espacios topológicos nosotros demostramos que si yo tomo la métrica indiscreta, es posible que una sucesión converja a infinitos puntos, ¿ok? Y que todas las sucesiones converjan. Pero en los espacios métricos eso no ocurre, las sucesiones son únicas, convergen a un único punto. Entonces, si una sucesión converge a L, necesariamente la subsucesión también tiene que converger al mismo L, ¿sí? L es igual a Q. Y por definición de espacio secuencialmente compacto, esta subsucesión estaba en A. Por lo tanto, eh, A va a ser cerrado directamente, ¿sí? Porque toda sucesión tenía una subsucesión convergente. Por lo tanto, efectivamente A es cerrado. Ahora, supongamos que A no es acotado. Es decir, que A, perdón, que existe que A no sea acotado significa que A no puede ser contenido en un solo abierto, en una sola bola. ¿Ok? Sea entonces I en A. Para cada n en los naturales existe x sub n, tal que la distancia de x sub n ahí es mayor que n. De esta forma, la sucesión así formada no puede ser convergente, por lo tanto A no es secuencialmente compacto. Para que se entienda bien esto, lo que estoy suponiendo es que A no es acotado y por lo tanto x sub n no puede ser contenido en una bola. Por lo tanto, como no se puede ser contenido en una bola, yo puedo tomar un punto I y hacer que la bola vaya siendo cada vez más grande, ¿sí? La distancia de xn a I sub n. Ujú. Como mi X es un espacio tan grande para no ser contenido en la bola, yo agarro un I cualquiera del X y voy tomando X sub 1, X sub 2, tal que se van haciendo más y más grandes. Esto lo puedo extender al infinito porque X no está acotado. Siempre puedo encontrar un X que se me vaya para afuera. Pero sin embargo, esto significa que esta sucesión no puede tener una subsucesión convergente porque la definición en un espacio métrico de sucesiones convergentes es que las métricas converjan en R, perdón, que las distancias métricas converjan en R, pero estas distancias métricas nunca van a converger porque escapan al infinito. De esta forma, la sucesión así formada no hay ninguna forma de que sea convergente, por lo tanto, necesariamente tiene que estar acotado. ¿Ok? Estos dos teoremas que vimos aquí son muy, ¿cómo se llama esto? Muy normales en R. Recordemos que en R ser compacto es lo mismo que ser cerrado y acotado. Eso no pasa en todos los espacios, en todos los espacios métricos. En un espacio métrico en general, ser compacto es equivalente a ser completo y totalmente acotado. Para pedir lo otro se necesitan otro tipo digo, para tener los otros resultados se necesita que el espacio sea em, que sea muy específico, como en el caso de R.
por ejemplo, que cumpla con el axioma del supremo, que es algo que ocurre en R. Permiso. Okay. Vale. Vamos a teorema 6. Si se fijan, aquí hay un contraejemplo que se me... Pido perdón. Me pica mucho la nariz. Em, em, entonces, ejemplo 9. El recíproco dice que en general no es cierto. Y esto es importante. Este ejemplo quiero que lo tengamos muy en mente y posiblemente lo, lo utilicemos en la prueba. Digo, tal como lo pueden utilizar en la prueba como un contraejemplo. No todo conjunto cerrado y acotado es secuencialmente compacto. El ejemplo está acá. En R se puede definir m de x, y igual al mínimo entre 1 y el valor absoluto de x menos y. ¿Sí? Lo que hace esta cosa es lo siguiente. Yo tomo un x y un y y veo la distancia entre estos dos. ¿Ok? Si esta distancia es mayor que 1, entonces no me importa, tomo como que la distancia es 1. Y si es menor que 1, lo tomo como la distancia normal. En otras palabras, es como que todos mi x, x y y estuvieran encerrados en una bola de radio 1, una métrica esférica, por así decirlo. Donde si es que la distancia euclidiana era mayor que 1, entonces lo vuelvo a encerrar en el 1 de alguna forma. Ujú. Pero ojo, que aquí el 1 es cerrado. Esto es una bola cerrada. Entonces todos los puntos que equiparaban de una distancia mayor que 1 es como que estuvieran en la frontera, y lo que no, no. Entonces, eh, R con esta métrica T sub M es cerrado y acotado, ya que la métrica M de x, y es menor o igual a 1. ¿Ok? Para todo x, y en R. Por lo tanto, esta métrica M de x, y menor o igual a 1, perdón, la métrica M cumple con ser acotada porque la distancia entre los puntos siempre es menor o igual a 1, porque estoy llevando todos los puntos al círculo 0, 1, y además es cerrado porque, como dije, lo que hace es llevar ¿dónde está ahí. ¿Dónde está aquí está, vale, esta es la pizarra. Como dice, como dije, lo que hace es llevar a todos los puntos al conjunto 0, 1, al círculo de centro 0 de radio 1. ¿Ok? Esto implica que el conjunto va a estar cerrado, ¿sí? Porque, porque esta bola es cerrada. La bola de centro 0 de radio 1 es cerrada. La bola cerrada, centro 0 de radio 1, un conjunto cerrado. Entonces, va a ser cerrada. Y además, va a ser acotada. Por lo tanto, este es un conjunto cerrado y acotado, ¿sí? R con esta topología es cerrado y acotada, pero no es secuencialmente compacto. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no es secuencialmente compacto? La razón es que yo puedo darme, y fíjense bien, tengo que compartir otra pantalla, denme un segundito. Bueno, okay. ¿Por qué no es secuencialmente compacto? Por los puntos del borde, ¿sí? Los puntos del borde son todos los puntos que están a distancia mayor o igual a 1. Por lo tanto, yo puedo tomar, qué sé yo, em, puntos que estén solamente en el borde, ¿sí? Por ejemplo, x1, x2, x3, 4 y x5, bla, 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 bla. ¿Ok? En R. Esto en R2 o en R, déjenme revisar nuevamente. Eh, esto era en R. Entonces, todos estos puntos
tienen una métrica, una distancia de 1 con el 0, ¿verdad? Por lo tanto, ay, ¿dónde está mi pizarra? Ay, lo siento, me confundo en Microsoft Teams y Zoom también. Pero entonces lo que pasa aquí es que todos estos puntos estaban a una distancia mayor que 0 con el 0, perdón, mayor que 1 con el 0, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto? Bueno, de hecho, aquí puedo hacer algo más interesante. Sí, puedo tomar la sucesión 1, voy a tomar una sucesión más concreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, bla, bla. ¿Ok? Eh, Tal vez esta no me gusta tanto. No, no sé si está bien. Ok, vale. Esta es una sucesión de puntos. ¿Ok? Eh, pero no es. Esta sucesión de puntos eh, no tiene ninguna subsucesión convergente. ¿Sí? Porque la distancia entre los puntos es constante y es 1. ¿Sí? La distancia entre todos los puntos es 1. Entonces, esto es una. A pesar de que el conjunto está cerrado y acotado, en R estamos hablando. La idea era tomar puntos separados por uno, entonces olvida la idea de arriba, simplemente me doy un ejemplo concreto. Em, esta sucesión no es convergente, no tiene ninguna sucesión convergente porque la distancia entre x sub i y x sub j es la función constante 1. Por lo tanto, a pesar del conjunto estar cerrado y agotado, no es compacto. No hay ninguna manera que sea compacto. Perdón, qué error. A pesar de que el conjunto sea cerrado y acotado, no hay ninguna forma de que el conjunto sea secuencialmente compacto, porque me dio una sucesión de puntos tal que eh, no tenía su sucesión convergente. Y la razón y el argumento es porque todas las distancias son 1. Por lo tanto, no existe un límite cuando n tiende a infinito de la sucesión. De la sucesión. ¿Ok? Entonces, eso. Este ejemplo tiene que quedar muy claro y tiene que ser, porque es extremadamente importante para los propósitos del curso. Em, entonces, ese ejemplo em, lo pueden ver, ¿dónde está? En la parte de compacidad, en la guía de compacidad, ejemplo 9. ¿Ok? Y el argumento es el que les dije. Si yo tomo, ay, creo que no estoy compartiendo pantalla. Perdón, aquí está. Entonces, el argumento es el que les dije. Si yo tomo puntos en la frontera, todos están separados por uno, entonces yo puedo tomar una asociación de puntos y todos tienen una distancia igual con el punto anterior, y por lo tanto no puede existir un límite. ¿Ok? Entonces el ejemplo no es más que suficiente. Eh, pero en el teorema 6, este es más importante. Teorema 6, dado A en R, dado A el conjunto de los números reales con la métrica casual, entonces un subespacio secuencialmente compacto sí solamente sí es cerrado y acotado. ¿Ok? Este sí, entonces lo que no pasa en un espacio topológico en general, como en R con la métrica rara esta, sí ocurre en un espacio topológico, perdón, en un espacio métrico general. ¿Sí? Perdón, en el espacio métrico con el valor absoluto. Entonces este espacio es muy bonito, porque ocurre que un conjunto compacto solamente sí es cerrado y acotado. ¿Ok? Y la demostración, primero que nada, la primera parte ya está hecha, ¿sí? La implicancia para un lado, en R. Porque si es secuencialmente compacto, es cerrado y acotado. Eso ya lo vimos. Ya lo vimos, perdón. Lo que falta es la otra parte, y esa otra parte es un conocido teorema de Bolzano-Weierstrass que se ve por lo general en cálculo 1. ¿Ok? Teorema 7. Si X es secuencialmente compacto, su imagen bajo una función continua y sobreyectiva es secuencialmente compacta. Entonces, sea I sub n una sucesión en f de x, como f sobre a cada I sub n le corresponde una primagen x sub n. Para esta sucesión, la hipótesis de que x sea compacto implica que existe una subsucesión x sub n sub r que converge, digamos a una subsucesión L. Pero entonces, por la continuidad,
f de x sub n, f de x sub n sub r igual a i sub n sub r converge a f del punto al que convergía x sub n sub r, que era L. Por lo tanto, los i sub n sub r tienen una convergencia. Digo, convergen a un f de L. Y esto significa que f de x es secuencialmente compacto también. Por lo tanto, antes teníamos que la imagen de compactos era compactas. En este caso, la imagen de un secuencialmente compacto es secuencialmente compacta. Y la demostración, básicamente esta es la misma demostración que uno veía en cálculo 1 cuando demostraba que en una función continua la imagen de un compacto es compacta, ¿sí? Es lo mismo, la misma idea. Y por fin ahora estamos preparados para empezar a demostrar el teorema final, ¿sí? Que es el más fuerte de todos, que nos dice que en un espacio metrizable las siguientes afirmaciones son equivalentes, que X es compacto en el límite y X es secuencialmente compacto. ¿Ok? Aquí no vamos a meternos con temas de cerrado y acotado, porque en un espacio metrizable, esto se ve en análisis 1, un conjunto es compacto si solamente si es completo y totalmente acotado. ¿Ok? En el caso de este de acá, del ejemplo 9, no funciona porque no es completo, ¿sí? Entonces le falta ser completo a este conjunto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, antes de continuar, falta ver un teorema extremadamente importante llamado el número de Lebesgue, que en realidad más que un teorema es como un resultado práctico que se utiliza para demostrar teoremas importantes. ¿Ok? Entonces, sea un cubrimiento abierto de un espacio métrico x, d. Entonces, si ocurre que x es compacto, tiene que existir un delta, que este es la razón por la cual este teorema lleva su nombre, tal que eh, para cada subconjunto de X de diámetro menor que delta, existe un elemento A que lo contiene. ¿Ok? No sé si se entiende, pero la cosa es la siguiente. Es como que tiene que haber un radio máximo. Ese es el punto. Entonces, tengo un conjunto X que es compacto. Lo que me dice este teorema eh, es que existe un delta, tal que si yo tengo un subconjunto A de X que tiene radio menor que delta, que este número que encontramos, entonces tiene que existir un subconjunto A que contiene a este conjunto. Perdón, un elemento de A. Este A que contiene mi conjunto es un elemento en la topología. ¿Ok? Perdón, en el cubrimiento. No en la topología, en el cubrimiento. Básicamente que el cubrimiento tiene un radio máximo, por así decirlo, que admite que todos los puntos queden dentro de ese, que digo que todos los conjuntos que tengan radio más chico quepen dentro de ese conjunto. Ese es el punto. En otras palabras, si yo tengo X, aquí tengo mi cubrimiento de X, lo cubro. Entonces lo que me dice esto es que si yo agarro el máximo de de los diámetros de estas cosas, de estos conjuntos, y yo me doy un subconjunto de acá, de X, perdón, si me agarro un delta, ¿sí? Que va a ser el diámetro de esta cosa, y yo me agarro un subconjunto de X que tenga un diámetro más pequeño que esto, entonces voy a poder encontrar un A tal que ese subconjunto esté completamente contenido en uno de esos elementos de la topología. Esa es la, perdón, esa es la intuición geométrica de esto. ¿Ok? Entonces vamos a demostrarlo. La demostración, primero que nada, hay que demostrar que si yo tengo un conjunto que es compacto al límite, entonces es secuencialmente compacto. Esto es algo bastante intuitivo. Si es que yo tengo un conjunto que es compacto al límite, debería ser secuencialmente compacto, porque secuencialmente compacto implica solamente para sucesiones.
En cambio, compacto al límite implica para cualquier subconjunto de índices, en particular para sucesiones. Entonces, esto en realidad es una demostración que sobra, pero aún así la vamos a ver. Entonces, sea A igual al conjunto, perdón, igual a xn en lo natural en una sucesión. Si A es un conjunto finito, entonces, por definición, tiene que existir un punto de xn que se repite un número infinito de veces. Es la única manera de que esa sucesión converja, ¿sí? Porque de lo contrario, lo que estaría pasando con la sucesión es que estaría oscilando entre dos puntos y eso es imposible que converja. ¿Ok? Es decir, la sucesión tiene que ser una subsucesión constante, eh, la cual es convergente. Ahora, si por alguna razón A no es finito, entonces va a tener que haber un punto límite sí o sí. Y entonces la subsucesión se puede definir mediante x sub n sub r, dada por la bola de, perdón, la x sub n sub r que esté en la bola de centro x y radio 1 partido por r. Esta sucesión va necesariamente a converger a x, ¿sí? Porque x va a ser el punto límite y esta sucesión se va teniendo radio más pequeño cada vez. Entonces estos radios pequeños se van encogiendo hasta llegar a x. Y por lo tanto x va a ser su punto límite. Esto implica que esta sucesión va a tener siempre una sucesión convergente. ¿Ok? Conclusión, todo espacio compacto en el límite es secuencialmente compacto. Y la definición, la demostración es esto. Aunque en realidad yo aceptaría una demostración simplemente con palabras diciendo que ser secuencial compacto al límite implica más índices, básicamente. Ok, entonces lo que hay que probar es el teorema ahora. Si x es un compacto, existe delta mayor que 0 tal que para cada subconjunto de x de diámetro menor que delta, existe un elemento A que lo contiene. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros demostramos que todo conjunto compacto es compacto al límite. Y ahora demostramos que todo compacto al límite es compacto, secuencialmente compacto. Por lo tanto, tenemos que todo conjunto compacto es secuencialmente compacto. Eh, Ahora nuestro segundo paso es mostrar que si un espacio es secuencialmente compacto, entonces todo cubrimiento de A posee tal número delta. ¿Por qué? Porque yo demostré ahora que todo compacto al límite es secuencialmente compacto. Pero antes demostramos en el teorema 4 que todo conjunto compacto era compacto al límite. Por lo tanto, por la tercera implicancia, todo conjunto compacto es secuencialmente compacto. ¿Ok? Eso es lo que estamos demostrando aquí. Lo siento. Para esto, supongamos que tal delta no existe. Es decir, imaginemos que no existe un delta que cumpla con esta propiedad. Entonces hay que negar esta proposición. La proposición dice: existe un delta mayor que cero tal que para cada conjunto de x de diámetro menor que delta, existe un elemento A que lo contiene. La negación de esto es que para todo delta mayor que cero, existe un subconjunto x de diámetro menor que el de delta, tal que para todo elemento de A en A, se cumple que ese elemento de A no puede contener al x. ¿Ok? Mucho la lo siento. Entonces, lo que concluimos es que hay que demostrar el contrarrecíproco. ¿Ok? Es decir, para cada n en los naturales existe un c sub n de diámetro menor que 1 partido por n, no contenido en ningún elemento de A. Esto es literalmente lo que acabo de decir. Es negar esta proposición. Solamente que ellos lo hicieron de una forma más inteligente, lo hicieron con 1 partido por n. ¿Sí? Y es así básicamente como se hace siempre. Entonces, para todo 1 partido por n es mayor que 0, por lo tanto, sí, para todo 1 partido por n se tiene esto. Entonces, la sucesión así formada, x sub n, donde x sub n está en c sub n, donde este es un mat bbc, perdón, mat bb, los que han visto LaTeX me entenderán, este está hecho con un comando distinto, este c sub n de acá es el mismo de acá. ¿Ok? Entonces, dado en cada c sub n, yo me doy un elemento de acá y me creo una sucesión x sub n, donde x sub n está en c sub n. ¿Ok? Entonces, como estamos asumiendo que este conjunto es compacto, entonces es secuencialmente compacto. Y por lo tanto, esta sucesión posee una subsucesión que converge a un punto X. Y ahora hay que llegar a una contradicción con este X. ¿Ok? Entonces, tal X pertenece a algún A en A.
¿sí? Porque A es un cubrimiento. Y por lo tanto existe un épsilon mayor que cero, tal que la bola de centro X y radio épsilon está contenida en A. ¿Ok? Ahora, tomamos R tal que la distancia de X sub n sub R hasta X es menor que epsilon medio. Esto se puede hacer porque X sub n sub R converge a X. Y 1 partido por n sub R es menor que epsilon medio. También se puede hacer, obviamente, porque si es que esto no funciona, puedo hacer un X sub n sub R más chico. Así, este C sub n sub R está en un entorno del radio 1 partido por n sub R y del punto X sub n sub R. ¿Ok? Y por lo tanto, este conjunto conjunto C sub n sub R está contenido en la bola de centro X y radio epsilon. Y así, este conjunto está contenido en A, que era un elemento de la topología. Y esto es una contradicción, porque habíamos suponido que ningún C sub n está contenido en un elemento de A. Y esto implica que lo que asumimos tiene que ser falso. ¿Ok? Entonces, esto es una contradicción, y esto implica que tiene que existir ese delta. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, en realidad lo que hay que hacer es revisar nuevamente. Pero es básicamente una contradicción lógica. Niego esta proposición y llego a una contradicción. ¿Ok? Y hay que saber negar la proposición. En lugar de un delta, de existe un delta mayor que cero, yo digo que para todo delta mayor que cero. En particular, como es para todo delta, yo me tomo un delta igual a 1 partido por n para cada n de los naturales. ¿Sí? Ese es el truco. Esto de acá simboliza el delta en la proposición. Entonces este delta tiene que existir. Continuidad uniforme, otro de los teoremas que quedó pendiente. Entonces, sea f una función continua de x a y, perdón, función continua entre espacios métricos, donde x es compacto. Entonces, f es uniformemente continua. Es decir, dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que para x1 y x2 en x, lo siento, cualquiera, y tales que la distancia de x, perdón, la distancia con respecto a la métrica en x de x1 y x2 sea menor que delta, entonces la distancia con la métrica en y de la distancia de f de x1 y f de x2 sea menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, esto es equivalente a la continuidad uniforme en R, ¿sí? Es prácticamente lo mismo. Y lo que hay que usar es el teorema que acabamos de ver, del número de Lebesgue. ¿Ok? Entonces, sea epsilon mayor que 0 y sea B un cubrimiento de Y. Lo que recordemos que tenemos que probar que la existencia de ese epsilon. Perdón, la existencia del delta. De bolas de radio epsilon medio. Es decir, agarro un cubrimiento de I donde simplemente agarro todas las bolas de radio epsilon medio posibles que me cubran I. Eso siempre se puede hacer. Simplemente tomando cada elemento y haciendo una bola de radio epsilon medio. Pero sin embargo, puedo tomar un cubrimiento más fino en algunas ocasiones. No siempre se va a poder. Definimos definamos el cubrimiento A de X por las preimágenes de los elementos de B, con el número de Lebesgue delta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que X es un conjunto compacto. Entonces yo sé que las preimágenes de las bolas en I me dan un cubrimiento en X, pero sin embargo, el teorema de Lebesgue me asegura que existe un delta tal que para cada subconjunto X de diámetro menor que delta hay un elemento de A que lo contenga. Por lo tanto, puedo darme un cubrimiento más fino a través del teorema a través del número de Lebesgue. ¿Sí? Simplemente considerando los elementos de B con número de Lebesgue delta. ¿Sí? Por lo tanto, si x1 y x2 están a distancia menor que delta, sus imágenes, que es lo que ocurre acá directamente con el número de Lebesgue, van a sí o sí estar a una distancia menor que epsilon. ¿Sí? Bueno, en realidad menor que epsilon medio más epsilon medio, que es igual a epsilon. ¿Ok? Entonces, y por esa razón aquí tomamos epsilon medio. ¿Mm? Y eso, básicamente. Sí, efectivamente, creo que
lo que hay que hacer es darle un repaso, porque no hay mucho más que analizar aquí. ¿Ok? Perdón, no hay mucho más que discutir. Literalmente lo que se hace acá es hacer un cubrimiento en I, tomar las preimágenes y utilizar el teorema de Lebesgue en las preimágenes. ¿Sí? No. Permiso, está mi gatito, voy a tener que quitarlo. Disculpe. Les pido perdón por eso. Tenía que retirar a mi gatito. Entonces, una vez que estoy en X, como X era compacto, yo puedo utilizar el teorema de Lebesgue ahí y después pasarlo para el otro lado. Porque las bolas perdón, las preimágenes de acá tenían radio menor que delta, y después me paso al otro que tenía radio menor que epsilon medios. Y ese menor o igual a epsilon medios, perdón, va a ser. Y eso va a ser menor que epsilon. Ese es el. Ok. Y entonces eso es la continuidad uniforme. El número de Lebesgue. Creo que ya matamos todos los teoremas que había que demostrar. Lo único que faltaría sería el teorema final, pero el teorema final ya está en un 99% demostrado, ¿sí? Y lo tengo, y lo vamos a demostrar aquí, ¿sí? Lo vamos a explicar. El teorema final se enuncia como lo que sigue. Si yo tengo un espacio métrico o un espacio metrizable, las siguientes afirmaciones son equivalentes. X es compacto. X es compacto al límite, X es secuencialmente compacto. Que X sea compacto inmediatamente implica compacto al límite por teorema 4. Todo conjunto compacto es compacto en el límite. Que X sea compacto en el límite implique secuencialmente compacto, también ya lo hicimos. Lo demostramos en la primera parte del número de Lebesgue. ¿Sí? Para demostrar que la existencia del número de Lebesgue había que usar esto, de hecho. Por lo tanto, la implicancia de 1, 2 y 2 y 3 está lista. Lo siento. Ahora, falta la última. 3 implica 1. Que si X es secuencialmente compacto, entonces es compacto. Y aquí es donde vamos a utilizar tanto número de Lebesgue como la definición de secuencialmente compacto. ¿Sí? Y aquí es donde va a fallar en algunas ocasiones perdón, en esta implicancia es donde falla la, la demostración general. ¿Sí? Porque esto de acá, las implicancias hacia abajo son todas en cualquier espacio topológico, pero la última implicancia, 3 implica 1, esa solamente va a ser posible en espacios métricos. ¿Ok? Entonces, 3 implica 1. Si sea X un conjunto secuencialmente compacto, hay que demostrar que es compacto. Y supongamos que existe un épsilon mayor que 0, tal que no admite un cubrimiento por abiertos de radio épsilon. ¿Sí? Es decir, se construye la sucesión, bueno, es decir, estamos restringiendo la posibilidad de ser compacto a ser, perdón, a admitir subcubrimientos finitos de cualquier abierto a simplemente admitir subcubrimientos finitos de radio epsilon mayor que 0. ¿Ok? Entonces, ahora construimos la sucesión x sub n formada como sigue. X sub 1 va a ser cualquier punto arbitrario. ¿Ok? Y ahora, para cada R en los naturales, XR más 1 no va a estar en la unión de las bolas anteriores. ¿Sí? Entonces, y las bolas de centro X y radio epsilon anteriores. Es decir, X1 es el primero, X2, perdón, agarro el primer X1, perdón, esto lo voy a dibujar, así se va a entender mejor. Agarro mi punto X1, veo las bolas de centro X1 y radio epsilon. Tomo cualquier X2 que no esté acá, ¿sí? En este conjunto, y tomo de nuevo las bolas de centro X2 de radio epsilon. Mi X3 lo construyo simplemente aparte de estos dos, X3, y así, hago una sucesión. Esto va a existir siempre
siempre voy a poder hacer una sucesión infinita porque estoy asumiendo de que no se puede cubrir por abiertos de radio menor que epsilon, menor o igual a epsilon. En otras palabras, tiene que ser, puedo siempre construir una sucesión infinita porque de lo contrario estoy listo. Pero sin embargo, si es que yo hago esta sucesión, la sucesión formada no puede poseer ninguna subsucesión convergente, porque esta sucesión es infinita y no va a ningún lado. Porque estamos asumiendo que no admite ningún subcrudimiento por abierto de epsilon. ¿Sí? Entonces, esta hipótesis, más el hecho de que es secuencialmente compacto, me lleva a una contradicción directa. ¿Ok? Porque no va a haber una subsucesión convergente. Solamente falta una parte. Que es que lo acabamos de demostrar que, no va, que tiene que ser compacto, pero por abiertos de radio epsilon. Ahora hay que demostrar para cualquier epsilon. ¿Ok? Entonces, sea A cubrimiento abierto de X. Como es secuencialmente compacto, existe un número de Lebesgue delta. ¿Sí? Entonces, aquí viene la magia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el teorema 2, en el lema 2, yo dije que si es que X es compacto, entonces existe el número de Lebesgue. Pero sin embargo, si es que uno se va a la demostración del teorema, en realidad no necesito que sea compacto, sino que sea secuencialmente compacto. ¿Sí? De hecho, nosotros utilizamos el hecho de que todo conjunto compacto es secuencialmente compacto. Entonces, lo que necesitamos es esta parte secuencialmente compacto más que compacto. Entonces, al ser secuencialmente compacto, existe el número de Lebesgue. Recordemos que en la demostración, perdón, el enunciado del teorema dice compactos implica número de Lebesgue, pero en la demostración se ve que es al revés, perdón, que es lo que se necesita es que el número secuencialmente compacto implique número de Lebesgue. ¿Ok? Entonces, por el párrafo anterior, por lo que hicimos antes en el caso epsilon, podemos tomar un cubrimiento finito de X por bolas abiertas de radio delta, eh, delta tercios, un tercio del número de Lebesgue. ¿Sí? ¿Por qué? Por la definición del número de Lebesgue. Porque tenemos un cubrimiento de X, entonces puedo existir este número delta tal que todo subconjunto de X de diámetro menor que delta está contenido en un elemento de la topología, perdón, del cubrimiento que estamos tomando. A veces me confundo cubrimiento con topología, perdón. Esto implica que pues, si yo tomo delta tercios o cualquier radio menor a delta medios, de hecho, el diámetro de todas estas bolas, perdón, de estas bolas es menor que 2 delta tercios. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Entonces, eh, delta tercios. Y por lo tanto, como 2 delta tercios es menor que delta, entonces estas están contenidas en algún elemento de A. ¿Sí? Tal su colección va a cubrir a X y esto prueba que X va a ser compacto porque me agarré a un descubrimiento A y encontré un subcubrimiento finito. ¿Cuál es el truco? El truco es utilizar el teorema de Lebesgue, ¿sí? ¿Por qué? Porque tomamos un cubrimiento finito de X por bolas abiertas de radio delta tercios, ¿sí? Todas las bolas van a tener radio delta tercios. Puedo cubrir el X con eso. Entonces, em, existe... perdón. Ok, perfecto. Entonces existe eh, un delta tal que las bolas están cerradas, perdón, tal que las borras, tal que si es que el diámetro de las bolas es menor que delta, entonces existe un elemento de A que lo contiene. Ahora bien, estas bolas que estamos creando de radio delta tercios, que la voy a compartir acá, delta tercios, su diámetro es delta tercio más delta tercio, ¿sí?
es 2 delta tercios y es menor que delta, porque 2 tercios es menor que 1. ¿Sí? Por esa razón utilicé delta tercios. Si hubiera utilizado delta medios, me hubiera quedado que delta medios más delta medios es igual a delta. Y en la hipótesis del número de Lebesgue necesito, me dice que las bolas quedan con radio menor estricto, que tienen que tener un radio menor estricto que el número de Lebesgue de delta. Por esa razón tomo delta tercio y no tomo delta. ¿Ok? La misma razón, perdón, la misma razón por la cual cuando demostré esto, la continuidad uniforme utilicé epsilon medio, ¿sí? Porque el radio epsilon medio más epsilon medio me da epsilon, ¿sí? Y ese va a ser el diámetro de las bolas, ¿sí? El diámetro va a ser epsilon medio más epsilon medio. Entonces, por esa razón aquí utilizo delta tercio, porque necesito un número menor, más pequeño, ¿sí? Esto implica directamente el resultado, ¿sí? Entonces, la clave está aquí en el número de Lebesgue, que ayuda mucho en la demostración del teorema. Y con eso se termina el ejercicio, ¿sí? Con eso se termina. Por eso tomo delta tercio, para que 2 delta tercios sean, porque estos delta tercios representan el radio de la bola. Y si yo multiplico eso por 2, eso me da el diámetro. Y recordemos que en el teorema de Lebesgue aparece aquí un diámetro. Y el diámetro de la bola literalmente representa el diámetro de la bola, o sea, 2 veces el radio. Uh-huh. Y si, bueno, si es que analizan, si es que se toman su tiempo analizando cada una de las partes del teorema, digo, de los apuntes, van a poder entenderlo mejor, porque entiendo que igual es materia más o menos pesada y además yo estoy un poco resfriado, así que no sé si es un poco incómodo escucharme en estas condiciones, y más encima mis gatos están por ahí paseándose. Así que les pido disculpas por eso, pero creo que la explicación ha quedado bastante bien y se entiende más o menos cómo proceder, ¿sí? En cada uno de los pasos de las demostraciones. Y con esto literalmente tienen el teorema más poderoso en espacios topológicos y en espacios métricos. ¿Sí? En espacios topológicos son solamente implicancias para abajo, y en espacios métricos uno puede hacer una implicancia para arriba en el tercero. Puede hacer todas las implicancias para arriba, de hecho. Entonces, es muy, muy fuerte. Es un teorema muy, muy poderoso, y que obviamente pueden utilizar en la prueba. Ahora en la prueba no creo que pregunte nada relativo a esto. Lo que sí les puede ayudar mucho en la prueba es el ejemplo 9. Este ejemplo es muy fuerte, porque es el ejemplo perfecto que demuestra que ser cerrado y acotado no es suficiente para demostrar compacidad en espacios generales. Uno necesita una condición más poderosa, que puede ser de hecho necesitas dos condiciones más poderosas, que son total acotación y ser completo, ¿sí? Por lo tanto, es una, ¿cómo se llama esto? Un ejemplo extremadamente bueno, útil y que les puede ayudar mucho. De hecho, existe una gran posibilidad que incluso yo pida un ejemplo de este estilo en la parte docente, porque es un ejemplo sencillo, directo y que vale la pena mantener en la cabeza. ¿Ok? Y hay más ejemplitos, ¿sí? Si no me equivoco, por aquí debe haber otro. Sí. Por ejemplo, en este, en esta, en este ejemplo se demuestra lo otro, que si es que un conjunto es secuencialmente compacto, no necesariamente es compacto, ¿sí? Y la demostración es esta. Se toma la asociación 1 partido por n, perdón, 1 partido por n en los naturales. eh, Como 1 partido por n va al 0, uno elige u menos este conjunto, ¿sí? De todos los 1 partido por n en lo natural. Ujú. Estamos hablando, perdón, de la topología eh, de R con complemento numerable. ¿Ok? Entonces, uno puede tomar esto como un entorno del cero. Pero en este caso hay un problema con la definición de convergencia en esta topología, que es que la convergencia en esta topología exige que la sucesión en algún punto debe ser constante. Pero en esta topología
perdón, en este contexto caracterización de convergencia no funciona. Y por lo tanto eso implica que esto no, no es secuencialmente compacto. Ujú. Perdón, esto es entonces un ejemplo de un conjunto que no es secuencialmente compacto. Y por último, aquí está el ejemplo, que esta es el que me refería, me confundí, que dice que compacidad en el límite no implica compacidad. ¿Ok? Aquí dan un ejemplo con la topología del orden, que vale la pena que revisen. Pero el que más me interesa es este, porque es un ejemplo sencillo, elegante y que es muy probable que lo pregunten en la prueba. Así que, entre todos los ejemplos que hemos dado, guárdense algunos, sobre todo estos que son sencillos, bonitos y que son fáciles de ilustrar. Ok, chicos, esto correspondería a la clase asincrónica número 5 si no me equivoco, no, o 4. En esta clase terminamos toda la teoría, ¿ok? La última clase asincrónica, que todavía tengo problemas en subirla también, y que no sé si esta se va a poder subir, espero que sí se puede por un tema de tiempo, em, va a tratar de ejercicios, ¿ok? De más ejercicios porque quiero que lo ayude en la prueba lo más posible. Em, y la voy a subir entre hoy y mañana, espero. Entonces eso sería todo por esta clase. Adiós.